Bueno, para mí la cultura finalmente también es identidad, ¿no? Sí, sin duda. Cuando, por ejemplo, yo he ido a dar clases a tercero de primaria, que es donde me gusta ir, y le digo a los niños, ¿tú eres indio? No. Entonces eres un cachupín. No. Entonces eres mestizo. No. Entonces, ¿qué eres? Hay una confusión en materia de identidad, hay una fractura en la que no se ha trabajado lo suficiente en la Secretaría de Educación. Yo creo que sería muy importante que los niños tuvieran tú eres un mestizo, punto, se acabó, olvídate de todo lo demás. Ni siquiera, porque ese era un término que era solo para referirse a las castas. Mexicano. O sea, yo entiendo lo que... Sí, exactamente. Bueno, mexicano, está bien. Yo creo que eres mexicano, ya no eres ni español ni indio, eres mexicano. Eres mexicano, bueno, mejor todavía, pero bueno, sí, si nos pudiéramos ir para atrás, pues el origen sería ese. Es un país mestizo y como tal tenemos que aceptarnos, pero ahí comienza. Esta política de aceptación implica también la cultura, el absorber la cultura, ¿no? Y ahí es donde en la Constitución debería quedar claramente reflejado que somos un país pluricultural y multilingüe, porque pareciera que no lo somos, y lo somos, 100%, absolutamente. Bueno, hay 180 idiomas por lenguas y sus variantes dialectales, más la pluricultural. Tú hablabas de la Ciudad de México. La Ciudad de México yo creo que es el reflejo es el centro donde se amalgaman todas las culturas y surgen constantemente nuevas expresiones. Hay gente que viene del norte, del sur, y acaban aquí mezclándose, haciendo sincretismos maravillosos, que surgen nuevas cosas todos los días. Yo insistía en el tema de las políticas culturales porque es algo muy nuevo. O sea, ¿qué significa una política? Una política es la implementación de ciertas materias, de ciertos derechos, de ciertas obligaciones que llevan a ofrecer a todos. Y esto es relativamente nuevo. Yo he estado trabajando toda mi vida en el tema de las políticas culturales y aquí mismo digo que uno de los mejores hombres que trabajaron en este sentido ya en los años 80 fue el maestro Víctor Sandoval, que es el creador de la descentralización cultural. Todo era el Distrito Federal y él empieza a crear él era director del Instituto Nacional de Bellas Artes y empieza a crear casas de cultura que luego se convierten en institutos culturales estatales y en consejos estatales. Eso yo creo que fue el momento que cambió la manera de ver el país. Creo que hay otro y debemos recurrir a la historia para tratar de explicarlo, ¿no? El que nos falta es precisamente cuando llega Iturbide al poder, 98% de los mexicanos no sabían ni leer ni escribir. ¿Sí? 98%, era un país analfabeto. ¿Sí? Cuando finalmente la largamos a punta de bayonetazos al tirano, a Porfirio Díaz, ¿no? Lo echamos al mar, ¿no? 85% de los mexicanos no sabían ni leer ni escribir. Él por lo menos podría haber aprovechado la dictadura de más de 30 años para enseñar a la gente a leer y escribir, pero no lo hizo. Pero ¿quién sí lo hace? Álvaro Obregón, al fundar la SEP, junto con, ya en 1920, ni siquiera son 100 años, con José Vasconcelos, que ahí sí tenemos un Vasconcelos digno de admiración y de respeto. Bueno, empiezan a construir 1000 escuelas al año y surge todo un movimiento cultural importantísimo a principios del siglo XX. Y nos estamos olvidando de la historia. Era muy difícil, inclusive cuando llega Maximiliano le pregunta a la gente, ¿y quiénes eran sus héroes? ¿Cómo fueron sus héroes de la independencia? No había un panteón de héroes, no había... Entonces convoca a que vayan a los pueblos a preguntar para hacer un esbozo de los rostros de nuestros héroes. Y esta historia que también hace referencia a Vasconcelos, vámonos identificando nosotros como mexicanos con este pasado común que tenemos. Y este pasado común nos va a dar esta nueva cohesión, y esa es la parte que el Estado mexicano sí a principios del siglo XX sí empieza con intentos. 39 es Instituto Nacional de Antropología e Historia, que de hecho hay todo un debate porque el Museo de Antropología no es el Museo de Historia. Porque el Museo de Historia es Castillo de Chapultepec. Sí, pero te fijas cómo vamos como sobre la marcha en el siglo XX, como buscando cómo irle dando forma a este rostro, a esta historia. A mí el mural de Siqueiros maravilloso, del hombre sin rostro, me parece que es muy sintomático del siglo XX, porque justo estamos buscándonos en nuestro pasado para definirnos como mexicanos. Porque todo eso correspondía a la inminente necesidad de la creación de un Estado nacional, porque hasta entonces lo que éramos un grupo de tribus, incluyendo la revolución, tribus que luego
modernizaron, pero seguían siendo tribus de caudillos que estaban... la creación del Estado Nacional corresponde a esta lógica, a la lógica vasconcelista de recuperar nuestro pasado prehispánico, ¿no? Integrarlo a nuestro tiempo y mirar hacia el futuro. Pero el problema fue que en México se adoctrinó tanto en cultura como en historia. Sí, claro. Y entonces seguiste una línea donde ese México nacionalista a ultranza, nacionalismo revolucionario, fue el que prevaleció. O sea, no te dabas opciones de un pluralismo cultural o un pluralismo histórico. Pues una de las grandes aportaciones a la cultura, ¿verdad?, para rescatarla, aunque discrepo en alguna manera de esto, es la aparición de los libros de texto gratuitos durante el gobierno de López Mateos, que impulsó Torres Bodet y que también doña Eva Sámano, la esposa de López Mateos, ¿no? No nos podemos rasgar las vestiduras con los libros de texto o con la historia oficial, porque todos los países tienen historia oficial. Yo creo que la gran desgracia de este país fue que del 59 para acá, al menos hasta como principio, hasta los 90, sí, no teníamos una manera de confrontar la historia. No había otra manera. Lo único que tú te bebías de historia, porque sí existía la academia, el Colmex, Facultad de Filosofía y Letras, sí, muy bien, hacían sus grandes investigaciones y tenemos una gran generación de historiadores de esa época. El problema fue que se quedaban en el castillo de la pureza en sus discusiones. No bajaban la historia como hoy lo hacemos a través, por ejemplo, de este tipo de programas o de la divulgación histórica o de programas de radio, etcétera. Ese yo creo que fue el gran problema. Sí, y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, fue muy aplaudible que el Estado haya tomado esa estafeta y decir, voy a hacer una historia, que es importante que el Estado sea el generador de reproducir la historia y demás. Hasta los 90, justamente con la globalización, justamente con la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se busca romper un poco con este Estado, este proyecto cultural de Estado, y empieza a permear en diferentes instituciones, como culturas populares. Es la primera vez que se empieza a hablar a nivel de culturas populares. Y ya cuando hablemos de los personajes y los protagonistas, sin duda, Rafael Tovar y de Teresa es importante figura en esta... Guillermo Bonfil, claro, nos estamos saltando muchos. Pero yo voy a insistir en la lógica de las políticas culturales. No, a pesar de estos grandes esfuerzos de casi cruzados de Vasconcelos y luego lo que siguió, no existían políticas culturales para decir cuál es la misión del Estado y qué tiene que hacer para hasta dónde tiene que llegar. Y esto seguimos sin tener políticas culturales absolutamente claras, incluso en la creación de instituciones. Nace primero el Instituto Nacional, el INA y luego el INBA, y es hasta mucho después en que se crea una primera subsecretaría de Cultura dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Así es. Y en este inter, las políticas culturales eran absolutamente erráticas. Teníamos una política patrimonial en el tema de conservación, teníamos una política que seguía acercándose mucho a la alta cultura en el tema del Instituto Nacional de Bellas Artes. O sea, cultura era eso, lo que se presentaba, pero es hasta muy en los 80s, en que comienza a permear las lógicas de política cultural con enorme sacrificio. Hasta el día de hoy no se ha llegado a todos los lugares en que se debe haber llegado. No, claro que no. Sí. Y no solo eso, en los estados, siempre, y ustedes lo pueden ver, hasta ahora que existen consejos estatales para la cultura y las artes, antes eran secretarías de cultura, turismo y deportes, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque era la cosa más fácil del mundo. ¿Dónde metemos cultura? Pues dáselo al que tiene también educación y que tiene turismo y tiene deportes. Bueno, porque no se había tomado en cuenta la importancia inmensa que tenía la cultura. Pero fíjate qué importante fue el cine de oro mexicano, digamos, ya por los 30s. Qué papel tan importante desarrolló en la cultura, porque era un cine muy nuestro y era un gran espejo donde todos nos veíamos reflejados, ¿no? O sea, aquellos años del cine de oro mexicano fueron esplendorosos. Creo que fue una... Pero fíjate, ahí es donde yo creo que se ha metido la mano bien y mal el Estado. La época de oro del cine mexicano se sostuvo por sí misma, sí. Por la calidad de los guionistas. Tú ves de pronto y los directores, Mauricio Magdaleno, o sea, gente que decías no inventes. Gabriel Figueroa, la fotografía, claro. O Buñuel aquí, o el Indio Fernández como director. O sea, tuvimos
una pléyade de directores y una pléyade de buenos guionistas y buenos actores, o igual no tan buenos, pero las historias sustituían lo bueno o malo que podía ser un actor. Y entonces de pronto termina esa etapa, etcétera, y luego se llega a una parte donde tú como Estado, o la gente insiste y pide y exige que sea el Estado quien apoye, y no necesariamente tiene que ser así. No, y sin embargo cumplió un papel importantísimo en la creación de las dos instancias que hicieron cine y donde se desarrolla el cine social mexicano, y estoy hablando de los años 60, finales de los 60 y todos los 70, Ripstein, Fons, Felipe Casals, que mostraron al México que nadie nos había mostrado, porque el primero era edulcorado completamente. Eso es, pero ¿con qué te quedas? Y luego nos fuimos a... Me quedo con que tenemos que hacer un segundo programa. ¿Perdón? Sí, es que es un súper tema, sí, tenemos que, porque sí, el tema de la cultura y sobre todo el papel, creo que habría que reconocérselo al presidente Peña Nieto, el hecho de haber creado finalmente la Secretaría de Cultura, me parece un acierto, ¿no? Sí, pero bueno. Uno entre... Bueno. Pero tú entonces, Alex, ¿con qué te quedas? Yo también me quedo, creo que vale la pena se continúa este esfuerzo. O sea, me parece que llegamos muy tarde a tener una Secretaría de Cultura, pero cuando menos ya la hay. Ya. Y creo que el camino es seguir bregando sobre eso, porque sí debe haber un impulso del Estado a la cultura, su patrimonio y todo lo que eso significa. Yo me quedo con que cultura es lo que hacemos todos al intercambiar nuestra vida con lo que nos toca vivir, y completamente de acuerdo con que la figura del Estado debe ser de mecenazgo. En la historia del arte sería imposible entender eso. Yo ahí no estoy tan seguro. Esta es una buena idea. Ya empezamos la discusión. Ya empezamos. Yo me quedo con el recuerdo de la pérdida de Rafael Tovar y de Teresa, que fue realmente, con independencia que fue como un hermano para mí, fue un gran promotor de la cultura mexicana, desde Guanaculta, desde el gobierno de Salinas, desde la construcción del Centro de las Artes, y ahora como primer secretario, lamentablemente desaparecido de la cultura en México. Pero hagamos otro programa con mucho entusiasmo. Segunda Cultura México 2. Eso es. Salud, Salud entonces. La cultura mexicana.